Continuamos en Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y estos son los titulares de la jornada. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, seguirá gobernando el país. Ni la extrema derecha ni la izquierda radical lograron los votos necesarios en la Asamblea Nacional para tumbar su gobierno con las mociones de censura presentadas en su contra. Israel identifica los 2 cuerpos de rehenes entregados por Hamás el miércoles, al tiempo que autoridades gazatíes reciben otros 30 cuerpos de prisioneros palestinos. Y mientras rige un cese el fuego en la Franja de Gaza, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas y los habitantes regresan a sus hogares y los encuentran en ruinas. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza el anuncio de Donald Trump de autorizar operaciones de la CIA contra Venezuela y dejar abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres supuestamente contra el narcotráfico. El presidente venezolano responsabilizó a la agencia de haber encabezado golpes de Estado en América Latina. En nuestro segundo reportaje del día veremos cómo unos 300 osos polares que viven en la región ártica de Noruega están en riesgo debido al cambio climático. Pero antes, vamos con las noticias. Iniciamos en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu superó las 2 mociones de censura presentadas en su contra por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical. En la Asamblea Nacional fue decisivo el voto de los socialistas, quienes el martes ya habían adelantado su apoyo al premier por los anuncios que hizo, entre ellos la suspensión de la polémica reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron. Para conocer cómo se desarrolló la votación, previamente conectamos con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo, quien nos contó cómo fue el proceso desde la Asamblea. Fue una mañana de muchísima tensión aquí en la Asamblea Nacional. Por cerca de 2 horas y media se presentaron las 2 mociones de censura, primero la de la Francia Insumisa, la izquierda radical, y luego la de Agrupación Nacional. El partido de extrema derecha fue la misma Marine Le Pen quien tuvo esos honores. Y luego se procedió a un voto, media hora cada voto, así que fue una hora finalmente para obtener los resultados. La primera moción de censura, la de la Francia Insumisa, no prosperó, pero estuvo a punto de derrocar este gobierno por tan solo 18 votos que le hicieron falta, porque fueron en total 271 votos. Allí, en esta primera moción de censura, en realidad fue tanto la extrema derecha como toda la izquierda, excepto los socialistas, los que votaron a favor de esta moción de censura. Y en la segunda, pues solamente hubo 144 votos, únicamente fue la extrema derecha la que votó esta moción de censura presentada precisamente por Agrupación Nacional. Y al término de toda esta votación que se dio allí en esta puerta que ustedes ven a mis espaldas o detrás de esa puerta, pues salió Sébastien Lecornu. Sus primeras palabras fueron: a trabajar. Así que manos a la obra. El primer ministro que puede salir con la cabeza en alto de esta asamblea el día de hoy, después de haber superado estas 2 mociones de censura, y que de hecho decidió caminar hasta su oficina, que está a algunas cuadras de la Asamblea Nacional. Entre tanto, pues es la Francia Insumisa la que ha llamado a los militantes, a los miembros y electores del Partido Socialista a cortar relaciones con el partido y a no resignarse. Vamos a Medio Oriente, donde avanza la tregua entre Israel y Hamás en medio de cruces y denuncias. Desde el gobierno israelí acusan a Hamás de no entregar la totalidad de los cadáveres de los rehenes, mientras que desde el grupo islamista se defienden al asegurar que por la devastación de la Franja de Gaza es muy complejo localizar los cuerpos entre las ruinas. En tanto, autoridades gazatíes informan de la entrega de otros 30 cuerpos de prisioneros para un total de 120, al tiempo que la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en el devastado enclave palestino y los palestinos regresan a sus hogares y en su lugar encuentran escombros. Martín Gripo nos amplía. Con dificultades avanza el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Este jueves, el Instituto Nacional de Medicina Forense israelí identificó los cadáveres de otros 2 rehenes entregados por el grupo islamista, una mujer secuestrada en el Festival Nova del 7 de octubre de 2023 y un sargento rastreador muerto en la mañana del ataque. Aún quedan 19 cuerpos por ser entregados y a medida que son identificados, familiares realizan los funerales. Estoy aquí para expresar mi tristeza y mis sentimientos, para estar con la familia que durante 2 años estuvieron esperando a su hijo Guy y Luz. Was waiting to their son Guy y Luz. Very important to bring the body
Es muy importante traer el cuerpo aquí porque pienso en la familia, en lo que va a pasar. Es tan doloroso, es tan fuerte. Ellos quieren llorar en la tumba, quieren rezar en la tumba, quieren hablar con su hijo en la tumba. En tanto, aumentan las denuncias contra Israel, puesto que la ayuda humanitaria ingresa a paso lento a la devastada Franja de Gaza. Desde la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, recibieron una notificación del gobierno israelí, advirtiendo que la lentitud se debe a que Hamás no ha entregado la totalidad de los rehenes fallecidos. Y el grupo islamista advirtió que, debido a la destrucción de Gaza, tienen dificultades para localizar a los israelíes fallecidos. Una vez abiertas las fronteras, nos alegramos y empezamos a aplaudir y vitorear, diciendo que la guerra había terminado. Y sí, estábamos contentos, pero al día siguiente no hay señales ni pruebas de que la guerra haya terminado. No hay nada. ¿Qué esperaría una persona desplazada? Llevamos 2 años desplazados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hicimos? Desde el ejército israelí aseguraron que están trabajando en la apertura total del cruce de Rafah, pero para tránsito de civiles, mientras que la ayuda humanitaria ingresará por el cruce de Kerem Shalom y otros puntos inspeccionados por Israel. En Yemen, los hutíes denuncian que su jefe de Estado, Muhammad Abd al-Karim, fue asesinado mientras cumplía su deber. Ellos todavía no han especificado si se trata de uno de los militares con mayor trayectoria del grupo rebelde respaldado por Irán, y aunque sus militares no señalaron directamente a Israel de haber cometido el asesinato, aseguran que el conflicto con el Estado hebreo no ha terminado y que pagará por todos los crímenes que ha cometido. Recordemos que los hutíes han lanzado misiles contra territorio israelí en apoyo a los palestinos, e Israel ha bombardeado Yemen en áreas controladas por los hutíes. En otro frente de guerra, Rusia y Ucrania continuaron la madrugada de este lunes sus ataques cruzados contra infraestructuras de generación de electricidad y de procesamiento de gas, hechos que amenazan con dejar sin luz y gas natural a los hogares ucranianos este invierno. Hoy precisamente varias ciudades se quedaron sin suministros, incluida la capital Kiev. Este viernes Volodymyr Zelensky se reunirá con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, un encuentro en el que el mandatario ucraniano intentará obtener luz verde del republicano para el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Nos amplía desde la ciudad ucraniana de Kharkiv nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Los ucranianos todavía tienen muy presente el último encuentro que sostuvieron el presidente Volodymyr Zelensky y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca en febrero pasado, cuando la situación no pudo haber ido peor para el presidente Zelensky. La relación entre ambos mandatarios ha mejorado en los últimos meses. Así se vio en el último encuentro que sostuvieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde todo salió relativamente bien. Y en la última semana han hablado 2 veces por teléfono, algo bastante inusual, ya no entre los dos mandatarios, sino el presidente Donald Trump, que no suele hacer este tipo de conversaciones frecuentes con ningún mandatario. Se conoce que hay una avanzada del gobierno ucraniano que ya está en Washington tratando de discutir los 2 temas que serán prioridad mañana para el presidente Zelensky. Primero, la autorización de Washington de utilizar esos misiles de largo alcance Tomahawk, que tienen un alcance de 2.500 kilómetros y son de gran precisión, que utilizaría especialmente contra el sector petrolero de Rusia, que ya viene atacando con esos drones que lanza desde Ucrania desde hace semanas, pero especialmente para fortalecer la defensa aérea ahora, en un momento en el que Rusia lanza una gran campaña contra la infraestructura energética y de gas de este país. Cada noche concentra ataques en cada una de las provincias. Muchas de ellas tienen grandes cortes de energía. El último ataque se concentró aquí en la provincia de Kharkiv con 56 drones y 3 misiles, que esto fue en la madrugada de hoy. Todavía arden diferentes infraestructuras de gas en la provincia, y es que fue el gas realmente el gran foco del ataque de esta madrugada. En este momento nos encontramos en un área residencial donde cayó a horas del mediodía un dron que sobrevolaba la ciudad de Kharkiv. No explotó y están las autoridades tratando de desactivarlo y entender qué pasó.
En información de la región latinoamericana, Venezuela y Estados Unidos nunca han estado tan cerca de una escalada bélica. Donald Trump confirmó el miércoles que autorizó una acción secreta de la CIA en Venezuela en medio de su campaña en contra del narcotráfico. Y en respuesta, Nicolás Maduro acusó a Washington de querer operar un golpe de Estado en el país para apropiarse así de los recursos petroleros de Venezuela y dijo que llevaría su denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gabriel Colchen nos amplía. No a la guerra en Sudamérica. Nicolás Maduro eleva la voz en medio del temor por una operación de la CIA en Venezuela. En un comunicado, el gobierno condenó lo que califica de declaraciones belicistas y gravísima violación del derecho internacional por Estados Unidos. Maduro alertó de la voluntad de Washington de orquestar un golpe de Estado en su país. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Según el New York Times, responsables estadounidenses confirmaron que el objetivo de Trump en privado es expulsar a Maduro del poder. El miércoles, el presidente estadounidense confirmó que autorizó operaciones de la CIA en el país, explicando que había permitido a la agencia de inteligencia de entrar a Venezuela por dos razones. Número uno, han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Y la otra cosa de las drogas, tenemos muchas drogas que vienen desde Venezuela y muchas drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. En las últimas semanas, Estados Unidos, como parte de su plan para luchar contra el narcotráfico, atacó a varios barcos frente a la costa de Venezuela, pero sin aportar pruebas de que estos navíos efectivamente transportaban droga. Murieron al menos 27 personas en estos ataques. Después de haber explicado que el mar está ahora controlado, el presidente estadounidense dijo que se iban a concentrar sobre la tierra. La Cámara de los Senadores de Uruguay aprobó ayer el proyecto de ley Muerte Digna, una legislación que camina hacia la legalización de la eutanasia activa. A partir de ahora deberá de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para que pueda ser aplicada. Estos son los detalles. La eutanasia activa ya pasó el trámite parlamentario en Uruguay. Tras más de 10 horas de debate, la votación permitió aprobar la llamada Ley de Muerte Digna. Si nadie va a hacer uso de la palabra, ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo. A partir de ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para que pueda ser aplicada. Por el momento, los denominados psíquicamente aptos, que padezcan una enfermedad catalogada como incurable y tengan dolores insoportables, serán elegibles para optar al procedimiento. Es una ley humanitaria que atiende la situación de los que sufren, es una ley liberal porque se apoya en la libertad de las personas, la de los pacientes y la de los médicos, porque acá no se le impone nada a nadie. Los médicos que no quieran practicar una eutanasia oponen la objeción de conciencia y no la practican. Y lo mismo vale para los enfermeros y demás integrantes del equipo asistencial. Votada por la Cámara de Representantes en agosto y ratificada por el Senado ayer, Uruguay es el primer país en legalizar la eutanasia en un proceso parlamentario. Colombia lo hizo por decisión de la Corte Constitucional, Perú en 2022 por un fallo judicial. Canadá, por su parte, declaró inconstitucional la penalización de la eutanasia. Así, los legisladores de Uruguay vuelven a ser pioneros y la ley de eutanasia se suma a un largo etcétera. Interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario o ley trans. El semáforo de los derechos humanos en Uruguay sigue en verde. Y en Kenia se han vivido escenas de caos en el funeral del líder opositor Raila Odinga, cuando la policía realizó disparos al aire con armas de fuego y lanzó gases lacrimógenos contra los miles de personas que se reunían para homenajear al político. Y Odinga, recordemos, es una figura importante durante décadas en la política de Kenia, que fue prisionero político y se postuló sin éxito a la presidencia 5 veces. Él murió el miércoles a los 80 años en India, donde estaba recibiendo tratamiento médico. Vamos con nuestro segundo reportaje del día. Unos 300 osos polares que viven en la región ártica de Svalbard, un archipiélago noruego, están en peligro con el rápido derretimiento del hielo marino debido al cambio climático. Y los investigadores intentan comprender cómo se están adaptando estos majestuosos animales. Esta es la historia.
Svalbard, un archipiélago ártico ubicado entre Noruega y el Polo Norte. Estos científicos forman parte de un equipo de 8 personas del Instituto Polar Noruego. Su misión, comprender mejor cómo el cambio climático está afectando a uno de los mamíferos más majestuosos del planeta, el oso polar. Para lograrlo, deben acercarse a los animales, lo que implica rastrearlos, localizarlos y luego sedarlos. Durante esta expedición, el equipo logró marcar a 53 osos, obteniendo información invaluable sobre cómo enfrentan el calentamiento global. Una vez anestesiado, el equipo tiene unas 2 horas para trabajar con el animal, la parte más delicada de la misión. Este es un macho grande, tiene probablemente unos 14 o 15 años. Además tiene buenos dientes para su edad y podemos ver que ha estado peleando un poco. Sobre el hielo, los científicos toman medidas, muestras de tejido y colocan dispositivos de rastreo. Todo mientras monitorean sus signos vitales. Las muestras recolectadas son enviadas al rompehielo científico noruego Compris Haakon. La expedición anual es única en su tipo. A bordo del barco, los investigadores cuentan con todo lo necesario para semanas en el mar, incluido un laboratorio de última generación, donde analizan muestras como estas biopsias de grasa. En una región que se calienta entre 3 y 4 veces más rápido que el promedio global, entender mejor a los osos polares es clave para el estudio del cambio climático. Actualmente enfrentamos un cambio climático importante, especialmente en el Ártico y en Svalbard. Ha habido una disminución significativa del hielo, y el oso polar es un animal ártico que utiliza el hielo, sobre todo el marino, para desplazarse, alimentarse, cazar focas y reproducirse. El Instituto Polar Noruego ha estudiado la población de osos en Svalbard durante más de 4 décadas. Con la tecnología actual, pueden monitorear sus movimientos y signos vitales durante todo un año. Lo interesante aquí, ¿ves esta línea recta? Exactamente, está nadando, y es un tramo bastante largo, como de 100 o 200 kilómetros. Este pequeño dispositivo nos permite monitorear al oso durante un año. Registra su temperatura corporal y ritmo cardíaco. ¿Por qué es interesante? Porque estos 2 parámetros están vinculados al gasto energético del oso, y ese gasto energético es el dato que más nos interesa, saber cuánta energía necesita gastar a medida que su entorno cambia. En el laboratorio del barco, Laura Pirard analiza muestras de grasa de oso utilizando un método innovador. Desarrollamos una técnica en la que cortamos el tejido en láminas muy finas y lo mantenemos a la temperatura corporal del oso. Tel que représenté dans un ours. Y avec ça, on peut avoir plein d'informations sur Esto nos permite obtener mucha información sobre la cantidad de contaminación en el animal, su nivel de estrés y cómo ese estrés afecta a las células. Cómo l'estrés peuvent impacter leur tissu. Los científicos han confirmado 2 hipótesis. Los osos están sometidos a un mayor estrés y expuestos a un número creciente de contaminantes. Los contaminantes a los que están expuestos los osos polares provienen de la industria y la agricultura. Son sustancias muy persistentes que permanecen en el ambiente por mucho tiempo. Cuando entran en las corrientes árticas, se incorporan a la cadena alimentaria. Primero al plancton, luego a los peces, a las focas y finalmente a los osos polares.
El entorno se vuelve cada vez más impredecible. La ventaja del oso polar es que vive muchos años, lo que le permite aprender de la experiencia. Así que tienen cierto potencial de adaptación. Por ejemplo, hemos observado que en los últimos años, los osos polares de Svalbard, los más locales, tienden a cazar más renos. No todo son malas noticias. Su capacidad de adaptación y su estatus de especie protegida han permitido que la población de osos polares en Svalbard crezca en los últimos años. Pero, según las proyecciones climáticas actuales, los expertos se preguntan, ¿por cuánto tiempo continuará esta tendencia? Gracias por habernos acompañado. Ahora los dejamos con 5 minutos con Natalia Plazas.